La inmigración ha sido un pilar fundamental en la historia de Estados Unidos. Actualmente, más de 45 millones de personas nacidas fuera del país residen en su territorio, y los mexicanos representan la mayor proporción de este grupo, con alrededor de 11 millones de personas. Su contribución al desarrollo económico, cultural y social es incuestionable, pero también lo han sido las tensiones que giran en torno a su presencia, especialmente para aquellos que residen sin documentos legales. La llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia en 2024 reavivó el temor entre las comunidades migrantes. Sus promesas de continuar la construcción de un muro en la frontera sur y deportar a millones de indocumentados hicieron eco de una narrativa hostil que no es nueva. Sin embargo, esta no sería la primera vez que los mexicanos enfrentan una deportación masiva en Estados Unidos. La historia ya registra episodios donde las crisis económicas y los intereses políticos se han traducido en políticas migratorias severas y masivas expulsiones. La primera gran ola de deportaciones ocurrió durante la Gran Depresión de la década de 1930. En un contexto de colapso económico, con millones de estadounidenses desempleados, surgió la idea de que expulsar a los trabajadores mexicanos podría liberar empleos y recursos para los ciudadanos blancos. Entre 1929 y 1936, se calcula que más de 1.8 millones de personas de origen mexicano fueron deportadas o repatriadas, muchas de ellas a la fuerza. Lo más impactante de este proceso es que aproximadamente el 60% de los expulsados eran ciudadanos estadounidenses, nacidos en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana. Las redadas se llevaron a cabo en lugares públicos como mercados, fábricas y barrios predominantemente latinos. Las autoridades no diferenciaban entre quienes tenían documentos legales y quienes no, simplemente los agrupaban por su apariencia y los enviaban al sur de la frontera. Las familias fueron separadas, y muchos de los deportados no tenían vínculos en México, lo que les dejó en la pobreza extrema. Lejos de aliviar la situación económica de Estados Unidos, estas deportaciones masivas solo profundizaron el sufrimiento de las comunidades mexicanas y dejaron una marca indeleble de discriminación racial y xenofobia. 2 décadas después, en 1954, la historia se repetiría bajo el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower. En un momento donde la economía estadounidense dependía fuertemente de la mano de obra agrícola, especialmente tras el auge del programa Bracero, las tensiones en torno a la inmigración indocumentada aumentaron. La Operación Espaldas Mojadas, conocida oficialmente como Operation Wetback, fue una campaña militar y policíaca destinada a deportar a inmigrantes indocumentados, principalmente mexicanos. Se estima que alrededor de 1.3 millones de personas fueron deportadas entre 1954 y 1955. A diferencia de las deportaciones de la Gran Depresión, esta operación fue altamente organizada. Se usaron medios de transporte como trenes, autobuses e incluso barcos para mover a los detenidos lejos de la frontera inmediata y evitar que regresaran fácilmente. Las condiciones de estas deportaciones fueron duras y, en muchos casos, inhumanas. Algunos deportados fueron abandonados en regiones remotas de México sin recursos ni apoyo. Aunque la operación fue promovida como un éxito por el gobierno de Eisenhower, los efectos fueron desastrosos para las familias mexicanas. Muchos trabajadores que habían contribuido al crecimiento agrícola de Estados Unidos fueron expulsados sin consideración por sus derechos humanos o laborales. Ambos eventos de deportación masiva ocurrieron en tiempos de crisis económica o política, marcados por xenofobia y discriminación, dejando profundas cicatrices en las comunidades mexicanas a ambos lados de la frontera. En lugar de solucionar problemas económicos o sociales, estas deportaciones aumentaron las tensiones raciales y demostraron que separar familias y criminalizar comunidades solo genera más sufrimiento. La historia de las deportaciones masivas de mexicanos en Estados Unidos muestra los peligros de convertir a los migrantes en chivos expiatorios durante tiempos de crisis y cómo las políticas basadas en el miedo rara vez aportan soluciones efectivas. Hoy, mientras la migración sigue siendo un tema central en la política estadounidense, es vital recordar estas lecciones. Los migrantes mexicanos han sido parte esencial de la historia y el desarrollo de Estados Unidos, superando grandes obstáculos con resiliencia y dignidad. El reto para el futuro no debe ser cómo deportar a más personas, sino cómo construir un sistema migratorio justo y humano que valore la aportación de todos aquellos que llegan en busca de un mejor porvenir.
Suscríbete a Historia Alucinante.